Hola, hola a todos y todas y bienvenidos, bienvenidas a nuestra conferencia sobre la economía circular. Este es una reproducción de una conferencia que di en abril de este año en el Museo Histórico de Cartagena en el nombre y para la Fundación Bahía y Ecosistemas de Colombia. Voy a presentar en detalle esta fundación y su papel en este contexto un poquito más adelante. Yo soy Herbert Michael Zapf, profesor de Economía, Gestión Estratégica y Negocios Internacionales en la Escuela de Negocios de Brest y en la ESCP de París. Ambas están en Francia. Antes de eso, pasé muchos años en puestos de gestión en diversas industrias y compañías, incluyendo DHL, y dirigí un proveedor de servicios de logística internacional en Bruselas durante 10 años. En los años 80 del siglo pasado, trabajé varios años en América Latina. En particular, llevé a cabo proyectos en América Central, en países como Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. Fueron tiempos muy difíciles debido a la guerra en Nicaragua entre los sandinistas y las contras, por ejemplo. Hoy en día, los tiempos son difíciles nuevamente, pero de una manera diferente. Si le interesa más detalles sobre mi carrera profesional, le remito a mi cuenta de LinkedIn. El título de esta conferencia puede sonar un poco dramático, pero no creo que sea así, sino que ofrece una perspectiva muy realista. Economía circular, innovación para nuestra supervivencia. ¿Cómo llegué al tema de la economía circular? Tal vez curiosamente lo abordé desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista biológico o ambiental. Y me di cuenta de que el sistema imperante de la economía lineal es en primer lugar y sobre todo el resultado de fallos del mercado y de externalidades. Las externalidades son una forma de fallo del mercado. La economía circular es más que un concepto, es una necesidad y una responsabilidad que todos compartimos. En un mundo donde los recursos son limitados, donde vivimos a costa del mundo y lo explotamos, la economía circular nos ofrece una solución innovadora para garantizar nuestra supervivencia. Esta conferencia tiene como objetivo explorar los desafíos y las oportunidades que presenta la economía circular y cómo podemos aprovecharla para crear un futuro sostenible. Espero que esta conferencia les brinde una nueva perspectiva y los inspire a tomar medidas hacia un futuro más sostenible. Ese es mi agenda. Primero vamos a revisar cómo está nuestro mundo hoy en día. A continuación voy a explorar lo que es la economía lineal y sus implicaciones. Luego aprenderemos sobre los principios fundamentales de la economía circular y cómo puede beneficiar a nuestra sociedad y al medio ambiente. Aquí también mencionaré algunos ejemplos para que puedan visualizarlo y no sea demasiado teórico. Entonces, a estas alturas sabemos que la economía circular es algo bueno y necesario,
pero nos preguntamos por qué es tan difícil el cambio personal, el cambio económico, político y social. Después vamos a analizar algunos ejemplos de empresas que han tenido éxito y fracaso en la implementación de prácticas de economía circular. En este proceso también veremos que una buena idea, una buena invención, no es necesariamente una buena innovación. Finalmente, voy a presentar acciones específicas que se están tomando en esta región, específicamente la iniciativa de la Fundación Bahía y Ecosistemas de Colombia. También voy a proporcionar recomendaciones de lectura. Empecemos. Primer punto, Quo Vadis, el mundo al borde del abismo. Conocemos tales imágenes sobre el estado del mundo. La foto superior izquierda muestra chimeneas industriales emitiendo grandes cantidades de humo al aire, un ejemplo claro de contaminación del aire. La imagen superior derecha muestra residuos plásticos flotando en el agua del océano. Las dos imágenes inferiores las tomé hace unos meses en la isla Bomba, aquí en la bahía de Cartagena. No está lejos, es literalmente en la puerta de tu casa. Basura donde quiera que mires. Pero también hay otros lugares en esta isla y hablaré de ellos hacia el final de mi presentación. Sí, y en el centro vemos una caricatura con un mar contaminado de petróleo en el que un crucero da vueltas. Eso ya no es bonito y muestra toda la absurdidad de la situación económica y ambiental. El gráfico muestra la producción mundial de residuos plásticos entre 1980 y 2023 y ilustra un aumento significativo en los residuos plásticos con el tiempo, envases, vehículos, textiles, equipos eléctricos, electrónicos y otros. El gráfico es interesante porque a pesar de que el tema de la protección del medio ambiente ha estado en nuestra agenda desde algún tiempo, en los últimos 20 años, es decir, entre 2003 y 2023, los residuos se han duplicado. Esto es impactante, ¿verdad? Eso significa que hemos hecho cosas, pero no fue suficiente en absoluto. Esto muestra muy bien por qué necesitamos considerar fundamentalmente cómo debemos tratar nuestra tierra en el futuro. Hablamos ahora del funcionamiento de la economía lineal. La economía lineal se define como un modelo productivo y de consumo que ha dominado nuestras sociedades desde la revolución industrial, es decir, de la mitad del siglo XVIII. Este sistema se basa en un enfoque de tomar, hacer, usar, desechar, siguiendo una línea recta que no contempla la reutilización sistemática o el reciclaje efectivo de los materiales. Ya se está haciendo, pero más bien de manera aleatoria y cuando encaja.
Cada uno de estos pasos sigue una secuencia que no considera la sostenibilidad ambiental. Extracción de recursos naturales, tomar, producir algo, hacer, el consumo, usar y finalmente desechar el residuo. La contaminación y el agotamiento de los recursos son efectos secundarios de este sistema de producción que se llaman externalidades, que producen resultados que la sociedad no desea. Veremos qué significa esto. En este punto me gustaría hacer un comentario fundamental. En una discusión, una vez me insultaron llamándome comunista porque supuestamente quería abolir el sistema predominante de economía de mercado. Eso es totalmente absurdo. El mercado es la construcción más eficiente para la asignación de los recursos necesarios para la producción de bienes y para la distribución de bienes en el mercado. A lo largo de toda la cadena de valor, el precio es un instrumento decisivo para una asignación eficiente de recursos, bienes y servicios. Sin embargo, esto presupone que el mecanismo funcione. En este caso, el beneficio privado y social es idéntico. Sin embargo, hay situaciones en las que este mecanismo falla. Entonces, se habla de fallo del mercado. Corregir y evitar este fallo del mercado es el objetivo de la economía circular. Por lo tanto, se trata de un mejor funcionamiento de la economía de mercado y no de su abolición. A continuación, quiero examinar más de cerca una forma de fallo del mercado, a saber, las externalidades negativas, pero quiero proceder de manera sistemática también para dar una sensación de fracaso del mercado en general antes de dedicarme a las externalidades. En este diagrama vemos 4 formas diferentes de fracaso del mercado. Nos movemos a través de este diagrama en sentido contrario a las agujas del reloj. Empezamos el cuadrante superior izquierdo, donde se encuentra la competencia imperfecta. ¿Qué significa eso? Bueno, se puede imaginar que, por ejemplo, en una región no hay tantos proveedores, por eso los proveedores tienen cierta influencia en la formación de precios, por lo que pueden exigir un margen específico, un margen adicional, superior, lo que no podrían exigir en competencia perfecta. La próxima panadería está a 10 kilómetros de distancia, seguramente no es una competencia perfecta, pero así es como es, no es un verdadero problema en este caso. Esto puede tener efectos mucho más graves, por ejemplo, si los costos de inversión son extremadamente altos, no pueden ser cambiados o ajustados a corto plazo y los costos se hunden. Esto ocurre en industrias de red, como gas y electricidad. Y finalmente, si el Estado no interviene regulando, conduce a un llamado monopolio natural, natural monopoly, en el que el monopolista puede establecer los precios de tal manera que maximice sus ganancias. También para ciertos bienes el mercado no funciona. Hablo ahora del cuadrante inferior izquierdo. Normalmente es así. Si consumo un bien, nadie más
puede consumirlo. Los economistas dicen que exista una rivalidad en el consumo de este bien. Y se puede excluir a alguien del consumo a través del precio. Quien no paga no recibe el bien. Pero hay bienes o servicios donde esto no funciona. La defensa nacional, por ejemplo. Cuando el ejército defiende un territorio, todos son defendidos, independientemente de si han pagado sus impuestos o no. Por lo tanto, no se puede excluir a nadie y el consumo de servicio es no rival. Es decir, si yo soy defendido, todos los demás pueden ser defendidos igual de bien, siempre que se encuentran en el mismo territorio. Por lo tanto, la distribución de este servicio de defensa no puede ser regulada por el mercado, sino que debe ser proporcionada por el Estado. Se habla de bienes públicos, public goods en inglés. Otro fenómeno en esta categoría es que el mercado no funciona debido al tipo de bien o servicio. Son recursos comunes como el mar o un lago. Y con eso estamos en el campo de la ecología. Si no se regula el acceso a las aguas, hay un incentivo para pescar tanto como sea posible, ya que se teme que si no lo haces, otro lo hará. No hay incentivo para pensar a largo plazo. Por eso existen reglas para la pesca en el lago y para los mares existen acuerdos internacionales de pesca que intentan mantener un cierto equilibrio ecológico y que a largo plazo son de interés para todos. Y en el caso de riesgo moral, moral hazard, uno puede ser tentado a comportarse de manera arriesgada si de todos modos sabe que será rescatado en caso de fracaso. Se dice entonces too big to fail o en español demasiado grande para quebrar. Empresas que son tan grandes que el Estado no puede permitirse dejarlas quebrar. La crisis bancaria de 2002-2009 es un ejemplo muy clásico de esto. Por lo tanto, existen diferentes formas de fallo de mercado que en este contexto ciertamente tienen relevancia. Sin embargo, en esta presentación quiero centrarme principalmente en las externalidades. Las externalidades son las consecuencias positivas o negativas de una actividad económica en terceros no relacionados. Vamos a ver lo que significa. Los economistas suelen dibujar curvas para ilustrar algo. Empezaremos con el gráfico de la izquierda. Aquí estamos hablando de las externalidades negativas en la producción de aluminio. En el eje horizontal se representa la cantidad de aluminio producido o demandado y en el eje vertical se representa el precio. Ahora nos centraremos en las curvas azules. Cuanto más alto es el precio, más proveedores de aluminio ofrecen cantidades adicionales de aluminio. En la demanda, la relación entre el precio y la cantidad demandada es justo lo contrario. Cuanto más alto es el precio, menos aluminio se demanda. En equilibrio, la cantidad Q, mercado, se demanda al precio P, mercado. Sin embargo, la producción de aluminio contamina el medio ambiente. Esto, por ejemplo, enferma a las personas en las cercanías y para que estas personas se recuperen surgen costos adicionales
que la sociedad debe asumir en forma de seguro de salud y otros. Estas externalidades de la producción de aluminio aumentan los costos reales. Entonces, la curva verde representa los costos totales y en el nuevo equilibrio donde a un precio más alto, P óptimo, se demanda una cantidad más baja, Q óptimo. Por lo tanto, el medio ambiente se vería menos afectado. Para que esto suceda, los costos adicionales deben internalizarse, de modo que los costos reales se convierten en la base para el precio de equilibrio. Esta internalización de los costos sociales puede ocurrir a través de impuestos o a través del comercio de derechos de emisión, como ocurre en Europa. En última instancia, también es un impuesto. Entraré en más detalles sobre esto en breve. Lo importante es que este encarecimiento de la producción, que generalmente se basa en las emisiones de CO2, regula la cantidad. Cuanto mayor sea el encarecimiento por parte del Estado, mayor será el incentivo para la innovación y una producción más limpia. En el lado derecho, ahora tengo un ejemplo de externalidades positivas. La vacunación contra COVID-19, por ejemplo. Aquí el beneficio social es mayor que el privado. Es decir, cuando más personas se vacunan, mejor es para la sociedad. Aquí el Estado debe crear un incentivo para la vacunación, por ejemplo, subsidiando las vacunas o ofreciéndolas gratis o incluso pagando a cada persona que se vacuna. En resumen, cuando existen externalidades, el equilibrio del mercado difiere del óptimo social. Para reducir o aumentar la demanda, se deben internalizar los costos, los beneficios sociales. Esto significa que a veces puede ser necesario que el gobierno intervenga para lograr resultados socialmente óptimos. Con estas medidas, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, de azul a verde, y la demanda de vacunas aumenta de Q mercado a Q óptimo. Ahora vamos a ver qué es la economía circular y cómo puede contribuir a nuestra supervivencia. Así es como se llama en el título Economía circular, innovación para nuestra supervivencia. He elegido una imagen que ya les he mostrado y la he modificado para que se pueda ver cómo se diferencia de la economía lineal. En términos simples, en el mejor de los casos, no se utilizan recursos adicionales para la producción y tampoco se genera más residuos. Y en lugar de seguir una línea de producción que termina en residuos, la economía circular busca crear un ciclo cerrado donde los residuos se conviertan en recursos. Los principios de la economía circular son repensar, rediseñar, reducir, compartir, arrendar, reutilizar, reciclar, recuperar, regenerar, renovar, respetar, etc. En lugar de tomar, hacer, usar, desechar de la economía lineal. Y lo mejor de todo eso es evitar el uso de nuevos recursos y de residuos.
Como la pequeña oruga insaciable del libro infantil de Eric Carle, la economía lineal no puede dejar de comer y quiere devorar el último pedazo de recurso natural en este dibujo animado. Con esto se acaba la economía circular. Veamos esto un poco más de cerca y preguntémonos qué hay detrás de estas palabras clave. Repensar, considerar si un producto o servicio es realmente necesario antes de su creación. Rediseñar, crear productos de manera que sean más fáciles de mantener, reparar, actualizar, reciclar o desmontar. Reducir, minimizar el desperdicio y el uso de recursos durante la producción. Compartir recursos para extender su ciclo de vida. Alquilar productos en lugar de poseerlos para maximizar su uso. Reutilizar artículos varias veces antes de desecharlos. Reciclar materiales para hacer nuevos productos a partir de los viejos. Recuperar partes o energía de productos usados. Restaurar sistemas naturales afectados por la extracción de recursos. Utilizar energía renovable en todo el proceso de producción. Valorar los recursos y tratarlos con cuidado. Cambiemos un poco la perspectiva y veamos algunos ejemplos a lo largo de la cadena de valor. Comencemos en la parte superior izquierda con las materias primas y la fábrica de aluminio, que ya conocemos de nuestras consideraciones con las externalidades. Esta empresa o toda la industria podría optar por utilizar aluminio reciclado en lugar de aluminio nuevo para reducir la demanda de bauxita. La bauxita es la principal materia prima para la producción de aluminio y su extracción está asociada con impactos ambientales significativos. Ahorrar bauxita es, por lo tanto, un paso correcto en la dirección correcta. Sin embargo, todavía contamina la producción el medio ambiente, pero lo que esto no cambia nada en las externalidades en forma de contaminación del aire, por ejemplo. Por lo tanto, el comercio de emisiones para internalizar los costos de las consecuencias de la contaminación del aire sigue siendo necesario. Entonces vemos que estos son dos aspectos completamente distintos. Progresamos a lo largo de la cadena de valor. Diseño sostenible. Una empresa de electrónica podría diseñar un teléfono móvil que sea fácil de montar para facilitar la reparación y el reciclaje de sus componentes. Sin un marco regulatorio adecuado, la mayoría de las empresas intentarán vender nuevos teléfonos sin que estos se diferencien significativamente de sus modelos anteriores. Pero así es como se puede ganar más dinero hoy en día. Producción. Una fábrica de ropa podría utilizar tecnología de corte de precisión para reducir la cantidad de tela que se desperdicia durante la producción. Distribución. Una empresa de logística podría optimizar sus rutas de entrega para minimizar las emisiones de CO2. La última milla es emocionante, pero
Para este propósito, las empresas tendrán que unirse y cooperar. Si no lo hacen, el incentivo obviamente no es lo suficientemente grande. Aquí también se necesita la política para establecer las condiciones de tal manera que la cooperación se convierta en una necesidad económica. Consumo, reutilización, reparación. Una cafetería podría ofrecer descuentos a los clientes que traigan su propia taza reutilizable, recogida. Una ciudad podría implementar un programa de recogida de compost para reducir la cantidad de residuos orgánicos que terminan en el vertedero. Mucho de esto ya se está haciendo, pero debe continuar y ser más amplio y consistente. Todo esto solo funciona si se establecen las condiciones correctas, ya sea con prohibiciones o incentivos. Pero si todo esto está claro, si hemos entendido, tal vez con pocas excepciones, en que la situación crítica se encuentra en nuestra tierra, entonces surge la pregunta, ¿por qué va tan lento? ¿Por qué incluso hay resistencias que se pueden observar particularmente bien en algunos países en la transición energética, es decir, en la conversión de la producción de energía de fósil a renovable? Estas consideraciones sobre cómo gestionamos nuestra economía están muy relacionadas con la pregunta de cómo definimos la prosperidad en general. Y creo que si no cambiamos esta definición, este entendimiento de prosperidad de hoy, no tendremos éxito en salvar el mundo. He reunido en el siguiente gráfico cómo definimos la prosperidad hoy y cómo deberíamos definirla en el futuro. Hoy en día, la prosperidad se valora esencialmente en bienes tangibles, es decir, productos, pero también servicios y activos financieros. Aunque estos últimos ya son problemáticos porque inicialmente no tienen valor en sí mismos. No se puede comer dinero, pero se puede gastar en bienes tangibles. Bueno, económicamente hablando, la prosperidad es la suma de todos los activos privados, menos los pasivos, para ser más preciso, a precios de mercado. Este es el producto de una economía lineal. Pero la prosperidad es en realidad mucho más. El conocimiento y las habilidades, así como los valores y normas, la confianza, las redes sociales y tal vez sobre todo la naturaleza son una parte esencial de la prosperidad, pero no se valoran y por lo tanto no se incluyen en ningún indicador para evaluar la prosperidad como por ejemplo el Producto Interno Bruto. Entonces, la prosperidad debería medirse como la suma de todos los activos, donde la naturaleza tiene una importancia especial. En última instancia, la economía circular debe estar al servicio de la naturaleza. Pero me gustaría aportar esta cuestión de manera más fundamental y preguntamos por qué son tan difíciles los cambios en general. Veremos que esto tiene que ver con las barreras, tanto en nuestras mentes como en la política, la economía y la sociedad. Pero también hay enfoques para superar estas barreras.
Aquí hemos identificado dos grupos de barreras que en parte también se superponen, barreras individuales y barreras empresariales. Cuando hablamos de hábitos y rutinas, miedo a lo desconocido, falta de motivación, a menudo son características de nuestra zona de confort que no queremos abandonar. La zona de confort es un concepto psicológico que se refiere al ámbito de acción y vida de una persona, en el que se siente segura y cómoda. Es individual y diferente para cada persona. Los hábitos y rutinas proporcionan seguridad en un entorno familiar que puede ser real o sentido figurado. El miedo a lo desconocido y la falta de motivación impiden que abandonemos nuestra zona de confort. Esto tiene que ver naturalmente con la autoestima y la confianza, y solo podemos cambiarlo desarrollando nuestra personalidad, lo que el Estado puede respaldar con ofertas adecuadas. En el lado de la empresa, las barreras pueden ser muy concretas, a saber, simplemente faltan los medios financieros para hacer una inversión potencialmente grande. Aquí también pueden ayudar los incentivos económicos, un marco regulatorio adecuado, medidas de infraestructura estatal y quizás, sobre todo, la innovación para superar las barreras, solo para mencionar algunos aspectos que impiden que las cosas se mueven en una dirección determinada, aunque todos reconocemos y sabemos que debe hacerse. Estas soluciones sugieren un enfoque multifacético para superar las barreras mencionadas. El recientemente fallecido psicólogo estadounidense Edgar Schein se ocupó mucho de la cultura organizacional y empresarial y en términos generales lo resumió diciendo que la ansiedad por no cambiar debe ser mayor que la ansiedad por cambiar, por lo que la balanza debe inclinarse hacia la izquierda. Entonces, salimos de nuestra zona de confort. En la región donde vivo, en el noroeste de Francia, en la región Bretaña, están construyendo un parque eólico marino altamente innovador. El parque eólico marino de Saint-Brieuc representa un hito significativo en la generación de energías renovables en Francia. Con una capacidad de aproximadamente 500 megavatios, este proyecto contribuirá significativamente a reducir las emisiones de CO2, proporcionará energía limpia para alrededor de 800.000 hogares, sino que también impulsará el progreso tecnológico en el sector de la energía eólica marina. A pesar de sus beneficios, este parque eólico es objetivo de controversia por varias razones. Existen preocupaciones medioambientales, especialmente en la relación con el impacto sobre la fauna marina y la flora debido al ruido y las perturbaciones, sobre todo causadas durante la fase de construcción. Segundo, los pescadores locales temen que el proyecto afecte negativamente sus zonas tradicionales de pesca, comprometiendo sus medios de vida. Tercero,
Algunos miembros de la comunidad local y empresarios turísticos están preocupados por el posible impacto visual y cómo podría afectar al turismo en la región. Estas preocupaciones reflejan la complejidad de equilibrar el desarrollo de energías renovables con la protección ambiental y los intereses económicos locales. Estas preocupaciones y temores deben tomarse en serio. Sin embargo, asegurar nuestra supervivencia con energías renovables es también un objetivo y es uno muy importante. Y quizás incluso vengan más turistas que antes solo para ver este parque eólico y aprender más sobre esta tecnología. Superar estas barreras es importante, pero aún no es suficiente para transformar la economía lineal en una economía circular. Para que la economía circular pueda tener éxito de manera sostenible, se necesitan modelos de negocio exitosos y me gustaría presentar algunos a continuación. Tales modelos también pueden fracasar. También hablaré de eso. Eso sucede, es importante para aprender de ello. Los cambios fundamentales requieren una cultura de fracaso. El caso que presento en esta diapositiva es de Patagonia, una empresa de ropa autor que ha implementado un modelo de negocio centrado en la economía circular. Patagonia ofrece servicios de reparación gratuitos o de bajo costo para extender la vida útil de sus productos. Recoge ropa usada para ser reciclada y convertida en nuevos productos. Lleva a cabo campañas para educar a los consumidores sobre el impacto ambiental y la importancia de la sostenibilidad. Y así, la empresa reduce los residuos textiles, promueve una cultura de consumo responsable y fortalece la lealtad del cliente al implementar estas prácticas. La implementación de un modelo de negocio centrado en la reparación y reciclaje de ropa, Worn Wear, es en términos económicos una segmentación de mercado en un segmento premium y un segmento de presupuesto, donde los canales de distribución se adaptan al segmento correspondiente. El segmento premium se sirve a un precio más alto a través de tiendas minoristas, mientras que la ropa de segunda mano se distribuye a través de una plataforma en línea a un precio más económico. Es decir, en este caso la idea de la economía circular ha llevado a una estrategia de marketing, de mercadeo y distribución innovadora que como cualquier segmentación del mercado conduce a mayores ganancias, que cualquier segmentación exitosa del mercado conduce a mayores ganancias. La empresa no habría podido acercarse a los clientes de presupuesto de otra manera. Los costos más bajos de producción y distribución permiten un precio más bajo que todavía genera ganancias. En resumen, este modelo de negocio muestra cómo una empresa puede integrar más sostenibilidad en su modelo de negocio mientras se dirige a diferentes segmentos de clientes.
También ilustra el concepto de economía circular al enfatizar las prácticas de reparación, reutilización y reciclaje dentro de la estrategia empresarial. Ahora presento el modelo de negocio de Philips. Esta empresa ha adoptado el modelo de iluminación como servicio, donde en lugar de vender bombillas, otras cosas, ofrecen servicios de iluminación. Ninguna persona quiere comprar bombillas, sino iluminar habitaciones. El servicio completo incluye la instalación, mantenimiento y reemplazo de las bombillas. Esto, a su vez, es un incentivo para que Philips haga las bombillas lo más eficientes posibles, ya que un mayor consumo de electricidad reduce las ganancias. Además, la adopción de este modelo permite a Philips crear una relación a largo plazo con los clientes, una relación más intensa. Esta diapositiva presenta el modelo de negocio de Better Place, una empresa que intentó adaptarse a una economía circular, pero fracasó. Creo que esta empresa existe de nuevo hoy y ha aprendido de sus errores, pero es mucho más emocionante ver por qué el modelo de negocio fracasó en el primer intento. Better Place fue una empresa que intentó crear una red de estaciones de intercambio de baterías para coches eléctricos. ¿Suena bien? Entonces, ¿cuáles fueron los problemas? La creación y mantenimiento de las estaciones de intercambio era extremadamente costosa. Había poca demanda por parte de los consumidores y falta de apoyo de los fabricantes de automóviles. Existían desafíos tecnológicos y logísticos en la estandarización y el intercambio de baterías. Consecuencia, la empresa quebró en 2013. Por un lado, hubo una pérdida de confianza en modelos de negocios similares en la industria de vehículos eléctricos, pero se aprendieron lecciones sobre la importancia de la colaboración, por ejemplo. Este caso de Better Place es un ejemplo de cómo la adaptación a una economía circular puede presentar desafíos significativos. A pesar de la visión de la empresa, los altos costos, la falta de demanda del consumidor y los desafíos técnicos y logísticos llevaron al fracaso de la empresa. Sin embargo, también proporcionó lecciones valiosas sobre la importancia de la colaboración en la industria de los vehículos eléctricos. Ahora me gustaría presentar el sistema de comercio de emisiones que ya se mencionó y cómo se aplica en la Unión Europea. No es un modelo de negocio en este sentido, sino una medida del Estado para establecer las condiciones marco para la economía de tal manera que los modelos de negocio que dañan mucho al medio ambiente ya no sean rentables y otros sean promovidos. ¿Cómo funciona el comercio de emisiones europeo? Empezamos por la parte derecha del diagrama. El Estado subasta los llamados derechos de emisión
que son necesarios para liberar CO2 en la atmósfera. Las empresas compran, es decir, pujan por estos derechos, que son más caros cuando más escasos son. Esto es el elemento de regulación del Estado. Sin embargo, la empresa B en el centro de nuestro diagrama contamina menos de lo planeado debido a ciertas inversiones y por lo tanto tiene derechos de emisión sobrantes, que ahora pueden ser comprados por la empresa a la izquierda, que contamina más de lo originalmente planeado. Entre las dos empresas, por lo tanto, se lleva a cabo un comercio de emisiones que se realiza a través de instituciones similares a las bolsas de valores. Hay críticos que dicen que el sistema es un juego de suma cero, porque si las empresas ahorran mucho, necesitan menos certificados, el precio de los certificados cae y se crea un incentivo para producir de manera menos eficiente. Pero esto solo sería cierto si solo existiría este aspecto, pero el Estado ah, puede, por supuesto, intervenir en el mercado y reducir el número de certificados mediante la compra, lo que aumentaría el precio. Además, se pueden ofrecer menos derechos de contaminación para subasta, lo que también aumentaría el precio. El comercio europeo de derechos de emisión es un medio para internalizar los costos sociales que tiene como objetivo reducir y finalmente eliminar las externalidades negativas. Ahora me gustaría destacar en particular una iniciativa en Colombia, más precisamente en la bahía de Cartagena, y eso es la ya mencionada Fundación Bahía y Ecosistemas de Colombia. Ahora voy a hablar de un modelo de negocio, o mejor, una iniciativa de la región, la Fundación Bahía y Ecosistemas de Colombia. Esta fundación es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, NGO, como los ingleses dicen, creada en 2014. Su misión principal es conservar, preservar y limpiar la bahía de Cartagena y los ecosistemas aledaños. Además, trabaja con comunidades ecodependientes y promueve la adaptación al cambio climático. También lucha contra la contaminación plástica en el mar. Lo que es muy interesante es que la fundación piensa que la promoción de una economía sostenible a través de la formación para futuros emprendedores y ecoguías, por un lado, y la promoción de la conservación y protección de los ecosistemas marino-costeros, por otro lado, solo tiene un aspecto sostenible si fortalece y recupera la cultura histórica. Cambio cultural o conciencia cultural como base para un trabajo exitoso. Esto se logra a través del desarrollo de talleres educativos, por ejemplo. Bueno, eso fue mucha información sobre un tema importante y complejo.
Y por eso voy a recomendar ahora dos libros que permiten profundizar un poco más en esta temática de lo que pudo hacer en el marco de esta conferencia. Libros a recomendar: Economía circular para todos, por Walter Style, y The Circular Economy Handbook, por Lacy Long y Spindler. El último libro, escrito en español, es una guía práctica para implementar los principios de la economía circular en un entorno empresarial. El primer, escrito en inglés, proporciona una introducción a la economía circular y está tal vez destinado a una audiencia más amplia. Ambos libros abordan el tema de manera muy sistemática y contienen una gran cantidad de ideas prácticas para su implementación. Hemos terminado con nuestra agenda, pero falta algo, es decir, un tipo de resumen y algunas conclusiones. Es bastante obvio, el tiempo nos está escapando o se desvanece, como se puede ver en la escultura de Dalí a la derecha. La Tierra está al límite. El modelo lineal ha llegado a su fin. La economía circular no cambia el orden básico de la economía de mercado, sino ofrece un camino hacia un futuro más sostenible. No es ciencia espacial, sino consiste en muchos elementos individuales y hay algunas barreras en la implementación. Todos pueden hacer algo. Prevenir es mejor que reparar. El cambio es difícil y puede costar mucho dinero, pero hacer nada cuesta aún más. El cambio empresarial debe basarse en modelos de negocios válidos. Y la tarea del Estado es establecer un marco regulatorio de apoyo. Recordemos que no tenemos alternativa si queremos sobrevivir. Entonces, y con eso habré llegado al final de mi presentación. Hablé sobre el principio predominante de la economía lineal de hoy y sus efectos negativos en el medio ambiente. Eso es porque debemos hacer todo lo posible para reemplazar este sistema con una forma de economía circular. Y porque, a pesar del reconocimiento de que este es el camino correcto para nuestra supervivencia, es tan difícil seguir este camino de manera rápida y consistente. Espero que con esta presentación, Economía Circular, Innovación para nuestra supervivencia, haya podido contribuir a arrojar luz, un poco luz sobre este tema y aclarar algunos puntos y motivar a uno u otro, a una u otra, a contribuir a la construcción de esta innovación. Muchas gracias por su atención y su paciencia.